Bienvenidos a Curiosamente, el espacio donde la ciencia se encuentra con la vida real. Un programa para entender cómo funciona el cerebro humano, pero también para descubrir cómo vivimos, aprendemos, sentimos y nos vinculamos. Cada semana, especialistas, historias reales, investigaciones científicas y herramientas prácticas nos ayudarán a mirar la vida desde otra perspectiva. Porque entender el cerebro es también entendernos a nosotros mismos, con la conducción de Paola Prenat y la mirada científica de la doctora Mariela Caputo. Y la voz encantadora de Ile Zunine, que en esta oportunidad nos va a hablar de cuál es la pregunta del programa el día de hoy. Creo que todos van a estar expectantes por la invitada de lujo que tenemos hoy, porque todos, de alguna manera, o hacemos deporte o tenemos fiaca a hacer deporte. Claro. Qué difícil, ¿no? Sí, Pao, la pregunta que nos hacemos es, ¿se puede construir un cerebro más resistente al paso del tiempo? Qué tema. Y a eso le hago otra pregunta, pero a mi especialista, a la parte científica de mi equipo, a Mariela. ¿Cómo estás, Mari? Muy bien, muy bien. Y bueno, ¿qué pregunta? ¿Se puede o no tener un cerebro más resistente? O quizás no, yo no diría resistente, sino diría capaz de llevar una vida plena y que lleguemos a un nivel en la adultez, cuando seamos adultos mayores, que tengamos buena calidad de vida. Y para eso tenemos que tener un cerebro sano. Y bueno, hay un término que se utiliza en neuropsicología que se llama reserva cognitiva. ¿Lo escuchaste alguna vez? No lo escuché, pero qué bueno para que le expliques a todos y a mí de qué se trata, porque muchas veces vemos hombres o mujeres de 85 años que siguen en bicicleta. Mi suegra anda en bicicleta, siempre está activa, y hay otros que decís, ¿cómo no llegaron de la misma manera? Exactamente. ¿Por qué no lo hicieron? Sí, es verdad. Vos podés ver dos personas de la misma edad exacta y tener el prototipo de la persona adulta mayor, ¿viste? Como que ya está con muchos problemas de salud, la postura, el no tener quizás motivación para hacer determinadas actividades, y el otro que es súper activo, gente que todavía a los 85 años sigue trabajando, claro, quizás por gusto, por motivación, porque son profesionales, tienen vida social. Ya te estoy diciendo un montón de cosas igual, ¿eh? Pero la reserva cognitiva se va. No viene con nosotros, no es que nosotros tenemos un lugar en el cerebro que vamos guardando ahí todo lo que necesitamos. Muy bien. Se va creando, no es una parte de nuestro cerebro, sino que tiene que ver con un modo de llevar esa información, todo lo que aprendemos, cómo lo vas construyendo y se va armando y organizando a lo largo de toda nuestra vida. Es decir, nosotros siempre pensamos en cuidar el corazón, cuidar los huesos, pero no pensamos a veces también en cuidar la parte física, pero a veces no pensamos exclusivamente en cuidar el cerebro, porque tampoco nos educaron, ni tampoco en las aulas o en las escuelas nos enseñan de lo importante que es cuidar el cerebro, más allá de todo aquello que uno incorpora, por supuesto, en la escuela, que ayuda mucho al cerebro. Pero entender, saber que hay que cuidarlo, no es habitual. En general no lo pensamos porque cuando las cosas funcionan bien, cuando uno es chico, adolescente, incluso adulto, funcionan bien hasta que no parezca algo que te haga llamar la atención. Vos decís, está todo bien y seguís tu vida cotidiana. Lamentablemente vivimos con niveles de estrés muy altos, con desafíos cotidianos que no nos hacen por ahí tomarnos este ratito para tener tiempo para tiempo para descansar, formar hábitos que nos protejan en el futuro. En relación al cuidado del cerebro, ya hemos hablado en varios de los programas sobre esta necesidad de cuidar la salud cardiovascular. Es como un ida y vuelta, el cerebro y el corazón. No solamente cuidamos el corazón, cuidamos también, ayudamos a que ese cerebro funcione bien, pero también tiene que ver un poco cómo lo motivamos y lo estimulamos. Y hablamos varias veces de los proyectos, de poder animarse a aprender cosas nuevas, de tener desafíos cognitivos, porque si hacemos siempre lo mismo y de la misma manera, el cerebro le encanta, ¿viste? Está cómodo. Entonces, para que vos puedas tener buena reserva cognitiva, si bien podés tener una base genética que haga que vos tengas mejor capacidad de generar esa reserva cognitiva, si vos lo ayudás, lo estimulás y lo motivás, va a lograr generar ese éxito en el futuro, en la adultez. Bueno, y justamente hoy vamos a hablar de un aliado del cerebro y de la salud cerebral que tiene que ver con el deporte, y vamos a tener a una invitada que es deportóloga, nos va a enseñar muchísimos temas. Aparte vamos a hablar de temas que yo ni conocía ni sabía que era tan importante como la parte física, que es la parte invisible.
Y a ver de qué ese nos tema cuenta. hoy vamos a estar hablando. Pero antes, como siempre, tenemos que meternos en salud, como nos ofrece Vero Segreto, que en esta oportunidad lo que nos trae es entender el valor de los alimentos naturales y la alimentación, por supuesto, que está relacionada con el cuerpo y el deporte. ¡Cling! Mis pacientes me dicen, Vero, vos sos un piqui, por eso aparezco así. Curiosamente, para hablar sobre el estilo de alimentación en el cual nos tenemos que basar y a veces nos complicamos tanto la vida. Esto es muy simple. Vamos a basar nuestra alimentación en alimentos reales. Cuantos menos ingredientes, mejor. ¿Y cómo baso mi alimentación? Voy a hacer una lista. Mira, carne, pollo, pescado, huevos, lácteos, legumbres, cereales, ¿sí? De buena calidad, que no estén ultraprocesados. Ahí basás y jugás con eso. Frutas y verduras de estación, consumí de estación, que es donde más vitaminas y nutrientes vas a encontrar y además buenos precios. Así que frutas y verduras de estación, las carnes, el huevo, los cereales, las legumbres, basate en eso. Después el resto ocasionalmente, pero ahí tenés una idea como para que la tengas en mente, sencilla, simple, práctica y posible. Muchas gracias, Vero Segreto, y continuamos en Curiosamente recibiendo la visita de la doctora Alejandra Hintze, médica deportóloga y docente de la Universidad Favaloro. Ay, Ale, qué alegría que te tenemos. ¿Qué Gracias. tema? Bienvenida, Ale. Gracias por la Bienvenida. invitación, me encanta charlar con ustedes todo esto. Bueno, recién detrás cámara le digo, ¿qué deporte haces? No, hago todos, me dice. Mira, no sé. Le vimos su físico y te dije. Para golf también has hecho. He pasado por todos los deportes porque la función del multideporte tiene Mira. esto que estaban hablando ustedes. Necesitamos ¿En serio? estimular distintos tipos de desafíos cognitivos, motores, físicos, sensitivos, Sí. que Ok. para eso está el multideporte. Ah, Entonces, hay que hacer de todo. hay que hacer de probarlo, aunque sea probarlo. Probarlo un tiempo, lo que haya. Claro, de hecho yo, Ahora, con digamos, el pádel. tal cual, ahora después te vamos a preguntar, pero esto de que se hace una determinada edad y que tienes que hacer más ejercicio de fuerza porque es importante, llega un momento que el gimnasio aburre, entonces te pasa esto, ¿no? Necesito cambiar de deporte porque siento que ni mi cuerpo está cambiando ni me incentiva a ir, pero bueno, es parte. Esto lo hablo todos los días en el consultorio. ¿En serio? Vengo de charlar este mismo tema con 2 o 3 pacientes el día de hoy. Y la verdad es verdad que el trabajo de fuerza que ahora está De moda. Muy de moda. gracias que está de moda, porque la mejor moda que puede existir es Mira. que esa díada músculo-hueso está estimulado con el trabajo de fuerza. Y ni que hablar de bajar el estado inflamatorio de las células adiposas, que están a veces en demasiada cantidad Claro. y pueden liberar un montón de citoquinas y algunas hormonas que no son muy buenas para nuestro organismo y hasta pueden llevar a la resistencia a la insulina. Entonces, el músculo Trabajado. y el hueso estimulado gracias a esta tracción de las fibras musculares sobre esos huesos es claramente importante, sobre todo por la cantidad de horas que estamos sedentarios sentados Claro. en el día. Claro. Entonces, la verdad es que es espectacular y hay que hacerlo. No es una elección, es parte de la vida. Como ¿No lavarse los importa la edad que dientes, tengamos? No ¿O importa sí? la edad que tengamos, pero tiene que ser divertido. Exacto. Si no es divertido, es difícil sostenerlo en el tiempo, que es el truco Claro. de que las cosas ocurran, que el cuerpo cambie, que la mente mejore, que es sostenerlo en el tiempo y la continuidad. Entonces... O sea que no tengo que estar 2 horas arriba de la bicicleta fija. No Ya tenés no que está. estar 2 horas arriba de Que me bicicleta caiga fija, toda la- si no es que querés ser ciclista. En ese caso tenés que estar Ok. mucho más de 2 horas. Bien. Pero si no quiero ser ciclista, no es necesario. A ver, vamos poco. a discernir que no es necesario. Ah, está Hay bien. 3 patas que no pueden faltar, Bien, que son las capacidades básicas. Estimular la fuerza, bien. estimular la resistencia. Entonces, la resistencia, la bicicleta, caminar, nadar, toda cosa cíclica que trabaja sobre lo que estamos hablando es de la capacidad aeróbica de esa persona. Sí hace bien, sí es importante. No hay que hacer solo cardio, Claro. pero sí no, ni un lado ni el otro. Entonces, no es solo fuerza ni solo cardio. Bien, bien. Las dos cosas son claves. Porque también está de moda que lo aeróbico ya no sirve, No, todo es fuerza. Digo, caminar, ¿cómo por lo lo menos aeróbico? caminar, No, No, claro. por favor. Va a complementar. El estado cardiovascular depende en gran medida de este trabajo cíclico de Bien. resistencia. El consumo de oxígeno
mejora en lo que llamamos la zona 2, que es baja intensidad de un ejercicio continuo. Perfecto. Ahora, la tercer pata, la flexibilidad. Ajá. Que o hacen flexibilidad, los que hacen flexibilidad no hacen otra cosa, los que hacen fuerza no hacen flexibilidad. Claro, ¿Qué sería flexibilidad? Claro, elongación. Yoga, por ejemplo. terminás- yoga me llamo. Pilates tiene mucho de muy bien. flexibilidad. Vamos a Pilates ver tiene mucho de todo. Tiene fuerza, tiene resistencia, tiene concéntrico y excéntrico por los resortes, tiene coordinación. Pilates es muy interesante. Termino Yoga. agotada después de la clase Agotada. de pilates, así que lo estoy haciendo bien. Tiene trabajo neuromuscular. Porque tenés que sincronizar también. Exacto. Sí. Todo el Entonces, tiempo. es- Hay que pensar mucho Hay también. que pensar. Esas tres patas tienen que estar. Pero todo esto, si no es divertido, no lo sostenés en No el lo tiempo. sostenés. Entonces, al gimnasio, andate con una amiga. Claro, Andate a charlar, andate con tu pareja, con tu hijo, tu Sí, hija. o escuchá un podcast o con- escuchá el canal de la ciudad con nuestro programa, curiosamente, mientras que estás haciendo. Usalo como tu momento de paz mental y que nadie te hable y que vos estás con vos. Exacto. Tiene que tener un componente divertido porque si no, no se sostiene. Tal cual. ¿Y qué es esto del entrenamiento invisible? Porque hablamos del entrenamiento físico, pero no hablamos del invisible, que para mí es nuevo. El entrenamiento invisible es todo aquello que está entre un entrenamiento y el siguiente. Quiere decir que si, por ejemplo, no sé, yo salgo a correr martes y jueves. Lo que yo hago entre que fui a correr, comí, descansé, Claro. fui a la psicóloga, Trabajo. leí un podcast, me junté con una amiga a charlar y después estudié y después trabajé y después volví a correr el jueves. Sí. Todo eso que pasó en el medio, si lo hago bien, dormir bien, tratar de comer Bien, sano, sí, lo mejor y lo más sano posible, tener todos los nutrientes necesarios, tener una vida social, ¿sí? Mirá, vos insistís siempre. Entonces, todo esto va a hacer que mi actividad física, mi desempeño, o sea, mi rendimiento, Rendimiento, aunque claro. no sea deportivo, Claro. mi rendimiento comparado conmigo misma, Conmigo mismo, sí, es verdad. sea mejor. Entonces, esas patas que decíamos de las capacidades básicas es en cuanto al trabajo, pero lo que no se ve es cuánto descansé para bancar. Claro, si llego agotada a hacer ejercicio físico es como que no lo estoy acompañando como corresponde. Exactamente. Y ahora tenemos muchos mecanismos de medición del sueño, Sí. Sí, por suerte. con el reloj de... Con los relojes, con el anillo, con las bandas, Sí. hay muchos tipos de capacidad, de Claro. formas que tenemos hoy de medir el sueño. Y el sueño hoy lo tenemos que medir, tenemos que definir ¿Cómo cuánto, dormir? cómo, qué y cómo tenemos de profundo las fases del sueño profundo. Ahora, del quiero hacer sueño una REM. pausa de esto. Es decir, no es comercial esto que te venden todo para medir el sueño. Es importante medir el sueño. Sí, ya todos tenemos para medirnos la presión en casa, ponele, ¿no? Que antes era Excelente. ibas a la farmacia. Pero ahora lo del sueño. ¿Es literalmente importante medirlo? No importa el medio, pero hay que medirlo. Sí. ¿Y ese qué resultado nos da? Es decir, ¿por qué es importante entender lo que yo duermo? Porque escuché de personas que se lo miden que no es que uno duerme profundamente 6 horas, duerme profundamente un par de horas y el resto intermitente, pero es importante eso también. ¿Cómo es? ¿Lo podés Exactamente. explicar? El sueño hay que medirlo, es importante porque, por suerte, hoy la tecnología avanzó a que cada uno lo tenga en su casa, esa capacidad de medición. Antes era dificilísimo, había que hacer un montón de estudios que se hacen si uno tiene una patología del sueño. Claro. Pero en la cotidianidad, en ver cuánto mejora tu rendimiento físico, cognitivo y de la vida cotidiana, podemos saber que el sueño tiene algunas fases, tiene 4 fases. Ajá. Y uno se va a dormir y tiene un sueño superficial. Ese sueño superficial tiene que ir bajando y profundizándose hasta que pasa una fase intermedia y después un sueño profundo. Ese sueño profundo que tiene que ser más del 15 al 20% de la noche, y esto es lo más difícil que hay, Qué difícil. Ay. es que es un sueño reparador. Es un sueño reparador es donde los músculos, después de una actividad física, las células madre de los músculos se transforman y terminan reparando esa masa muscular. Los huesos se reparan, los tendones se reparan. El sueño profundo es clave para la recuperación.
Y después está el sueño REM, que es el de movimiento rápido de los ojos, y es donde lo cognitivo se repara, donde soñamos, se instala la memoria, se generan los recuerdos, se procesa el día, Mirá o vos. se procesan cosas más profundas Qué muchas lindo, veces. Claro. Ese sueño REM también tiene que ser por lo menos Importante, claro. 15, más de 15%. Bien. Entonces, lo que tenemos es que son varias veces que se produce Esos niveles, ciclo, claro. esos niveles por noche. Es decir, pero todos estos 4 ciclos son importantes. Estos 4 y varias veces por noche. Claro. Claro. Y te hago una pregunta con respecto al ejercicio físico, porque también no sé si es un mito, o va cambiando, o es moda, o realmente cuál es la realidad. Cuando te dicen, hay gente que dice, no, tenés que hacer ejercicio a la mañana. Otros te dicen, bueno, de hecho, admiro a la gente que sale a correr a las 7 de la mañana de noche, ahora cuando salgo a la calle. Y otras personas te dicen, no, a la noche, porque así ya te vas a dormir relajado. Bueno, hay diferentes tipos de personalidades. Exacto, te iba a decir, hay gente que lo duerme, hay gente que lo activa. Exacto. ¿No? Hay personas que tienen digamos, una forma más diurna de vivir y algunos una forma más nocturna. Claro. Y es bueno determinar cada una de esas personas cómo es y qué le va a ser más funcional. Claro. Entre nos, la verdad es que lo más funcional es lo que puedas. Lo que se puede. Exacto. Yo pensaba lo mismo, sí, tal cual. Es, mira, puedo dejar a los chicos en el colegio y salir corriendo, entrenar un rato y después arranco el día. Espectacular. Perfecto. Y si tenés una característica más noctámbula como soy yo, mala suerte, porque yo no me quedo otra que entrenar a la mañana. Claro. Que Claro. es lo que puedo. Entonces, sí hay donde es más eficiente, eso lo vemos en más alto rendimiento, donde digo, bueno, a ver, esta persona es más eficiente en tal momento del día, vamos a, como estoy buscando rendimiento, vamos a planificarle el entrenamiento en su horario de mejor rendimiento. Pero en la población general, Es con lo como se difícil puede. que es meter media hora, Sí, una hora de ejercicio. claro. Es muchísimo. No importa, Cuando cuando puedas. puedas, tal cual. Hablaste del sueño, hablaste del deporte. Tenemos muchos jóvenes que hacen mucho deporte y se preparan y entrenan. ¿Qué relación hay con esto del sueño? ¿Es importante que duerman mucho, que duerman poco? ¿Cómo se trabaja? ¿O cómo lo tenemos que observar nosotros como padres? Bueno, es importantísimo. Especialmente en nuestro país dormimos muy pocas horas, cenamos muy tarde, Recontra. empezamos muy ¿Cómo temprano. cuesta cenar temprano acá? Claro, ahí juntamos las casi, claro. Y ahí le robamos al sueño. Tenemos específicamente, no hay países que cenen tan tarde, que terminan en el club de hacer rugby a las 11 de la noche un martes a la noche. Ah, tenés razón, claro, hay gente que entrena de noche. Terminan de 9 a 11 y ahí cenan. Y ahí hay que bajarle O la la adrenalina universidad. para que se puedan dormir. A las 6:30 están despiertos. Entonces, ¿cuántas horas? A ver, si seguimos las guías, por lo menos adultos 8 horas, por lo menos. Pero si uno hace más ejercicio, como todo, como el celular, tenemos que cargar más batería. Claro. Entonces, corredor, por ejemplo, está muy medido esto, arriba de, vamos a decirlo al revés, si no duerme 8 horas y media, alguien que tiene un entrenamiento de running habitual, tiene un 60% más probabilidades de lesionarse. Ah, Y le Mirá. echamos la culpa a todo y en verdad el problema es que no es que duerme. no dormís. duerme bien. Claro. Claro, es como también, a otro tema, es como estudiar. Si vos no dormís, no dejás descansar el cerebro, no sé, vos sabés más. Sí, no, en esto tal pasa cual. lo mismo. Esto de quedarse despierto toda la noche es lo peor que puedes hacer en la hacer, vida. no puedes hacer. Llegás al examen destruido porque Claro. el cerebro no reparó y entonces si en realidad está mal. Claro. Entonces, es verdad que necesitamos adultos esto, pero adolescentes es más, 9 horas y media. Claro. Y chicos, hasta 10 horas o bebitos, Está bien, 12. entonces está bien que duerman. Entonces, Sí, a las está 9:30 bien que tienen que estar durmiéndose. Sí. El tema es cómo lográs eso con la tecnología. ¿Y cuál es la tecnología mira. es un enemigo de la actividad física? ¿Cómo lo vivís vos también, que trabajás mucho con, bueno, justamente procesos de deportistas y también adolescentes? ¿Cómo luchás contra eso? ¿Cómo luchamos y yo siempre digo que tiene que ser un aliado. Es una herramienta y como decíamos recién, las mediciones. Yo siempre les digo, dame el celular, mostrame todos Las tus aplicaciones. registros, mostrame los registros del sueño, les enseño a ver qué cosas sirven. Usamos las redes sociales para que tengan buena información de calidad, de
a ver, hay el Instituto Australiano del Deporte, la American Heart Association, tenés un montón de lugares donde uno puede sacar información valiosa al alcance de la mano. No podemos Y eliminarlo no se eliminarlo, puede. porque sí es una herramienta espectacular. Claro. El tema es racionarlo en cantidad y en el momento correcto del día. Si después de entrenar volvés pasada de rosca, decís, ay, me voy a relajar mirando Instagram, Lo Claro. peor que Es puede- peor. lo único que vas a hacer es inhibir la melatonina cerebral y no te dormís hasta las 3 de la mañana. Claro. Entonces es qué, cómo, cuánto y dónde vas a usar tu tecnología. A favor del deporte, a favor de tu calidad de vida y del entrenamiento invisible. Claro. Y para una persona que por ahí no es deportista como nosotros, digamos, común, Actividad la gente física. No, pero que hacemos actividad física para cumplir con nuestro cuerpo, acompañarlo y demás. ¿La cantidad de horas también cambia? Es decir, ¿cuánto ¿Del sueño? sería de sueño? Depende de la actividad física que hagas. Si vos vas todos los días Ya, al gimnasio, todos los días al una hora gimnasio. y media, vas a tener que dormir más Claro. que si no lo haces vos misma. Si vos trabajás 12 horas durante un mes porque Claro, tuviste que... lógico. Y vas a, Y vas a tener estar que dormir cansado. más. Claro. Sí. El concepto de dormir está bastardeado. Sí. Es pérdida de tiempo. Sí, es verdad. Es pérdida de tiempo. Ese es uno de los problemas. Esto, pero claro, esto pasa acá en nuestro país. Y con respecto a, volvemos a los adolescentes que también están tantas horas pasivos por la tecnología, ¿qué pasa cuando las familias detectan eso y cómo pueden acompañar, aunque sea desde algún tipo de orientación que vos le pudieras dar a esa familia? ¿Y cómo hacer para ayudarlos con el equilibrio de la alimentación o los hábitos cotidianos, ¿no? Lo primero que digo es que hay que dar el ejemplo. Claro. Claro, es verdad. Porque los adolescentes, los chicos en general, los adolescentes, no hacen lo que le decís, hacen lo que contrario. haces Claro. o lo contrario. Claro. Pero van a aprender de lo que vos hagas. Entonces, es difícil decir, tenés que, y si vos no lo haces nunca. Y una de las herramientas, la actividad física, andar en bicicleta, salir a caminar, hacer un paseo por la ciudad el domingo, de pasear por lo Pero que no es uno necesario haría que en hagan un turismo. deporte formal, sino que los acompañes con ese tipo de Exacto. actividad. Una de las cosas más divertidas que hay es compartir una actividad física Claro, con tu familia. Con tu familia. Sí. Porque Vamos a andar hay en muy bicicleta. poco tiempo familiar hoy. Ujú. Y ese tiempo familiar, si uno lo puede combinar con Una no, bicicleteada, ¿sí? no estar con el celular en la mano. Exacto, sí. Entonces, si vas a charlar con tu hija, paseate una hora por Palermo. Claro. Más que estar sentado comiendo la torta La torta. con el cafecito. Claro. Tal Y cual. después viene bien. Y ahí voy a la nutrición. Sí. La nutrición, hay una pata en la que tenemos que lograr, esto ya es una cuestión que está bien, que está mal, no, es una cuestión funcional. Tenemos que suplir la demanda del cuerpo. Exacto. Primero, Claro. necesito que si vos hiciste actividad física, las proteínas necesarias en el día estén, los hidratos de carbono, muy bastardeados también, tienen que estar antes del ejercicio y después para reparar el glucógeno. La fibra es clave porque eso lo vemos en las frutas, en las verduras, en las Tiene que estar. cereales integrales, en las harinas integrales. Tienen que estar porque le da una salud a la microbiota, que es lo que tenemos en el intestino. Tiene que estar. Y después las grasas saludables nos hacen bien al corazón y tienen que estar. Y aportan calorías. Nos Ay, tenemos que ir, yo quería lamentablemente. preguntarle Le más tenemos un cosas. montón de cosas, pero le podemos comprometer que nos deje algunos micros como Vero Todos los días que para quieran. poder seguir enseñando y aportando todos estos conocimientos al Sí, eso público. ¿Te estaría parece? bueno. Sí, claro que sí. La claro que comprometí al aire, por ahí, pero igual quédate sin, porque todos alguna pregunta deben tener. Nos tenemos que despedir, Ile. Pero antes tenemos a nuestros anunciantes que nos acompañan para hacer posible, curiosamente, aquí en el canal de la ciudad. Hay una habilidad que sostiene el éxito escolar y casi nadie la entrena. Para hacer música hay que entrenar. Para ser futbolista hay que entrenar. Para ser campeones hay que entrenar. Pero hay una habilidad que influye en todo el aprendizaje, la lectura. Leer no es un talento, es una habilidad que se entrena.
Glyphing, entrenamiento lector basado en neurociencia, tecnología y personalización. No es magia, es neurociencia. ¿Sos docente o director de una escuela? Entre tus objetivos está ayudar a tus alumnos a que cumplan sus sueños, sean adultos felices y vivan haciendo lo que aman. Business Kids llegó para ayudarte a concretarlo. Lleva el emprendimiento infantil a tus aulas y permití que los alumnos descubran la magia de emprender. Es ahora. Es Business Kids. Sumate al emprendimiento infantil. Auspicia este programa Nedutec, consultora de neurociencias, educación y tecnología. www.nedutec.org. Capacitación profesional, investigación, atención en salud y asesoramiento a familias, instituciones y empresas. infonedutec@gmail.com. Volvemos con Curiosamente en nuestra sección Herramientas Curiosamente. ¿Y cuál es la herramienta del día de hoy, Mari? Y bueno, viste que hablamos de la reserva cognitiva y recién hablamos con la doctora Alejandra Ginze sobre un montón de cuestiones asociadas a la actividad física. Hay varias herramientas para poder componer esa reserva cognitiva para que nos dé buena salud en el futuro. Entre ellas, una es la actividad física y cómo la actividad física beneficia a nuestro cerebro. ¿Qué produce en nuestro cerebro para esta reserva cognitiva? Bueno, a ver, la actividad física lo estimula en algo que antes pensamos que no era posible. Creíamos que las neuronas no había capacidad de plasticidad neuronal. Creemos que solamente tal vez los axones y las dendritas se podían empezar a proliferar gracias a la actividad física. No sé de qué estás hablando, ¿qué son las Pero axones? ahora Las conexiones, las son conexiones, los axones bien. y las dendritas que unen neuronas entre sí, no solo aumentan y proliferan gracias a la actividad física, sino que hasta se pueden regenerar y hay una neuroplasticidad. Se pueden producir nuevas neuronas en cerebros que pensábamos que antes no pasaba. Y eso es gracias al estímulo de la actividad física. Esa actividad física no solo genera la capacidad de mejoría cognitiva en la adultez, sino que está determinado en la actividad física que hiciste en toda la vida. En toda la vida. Es Desde decir, que la tiene memoria. infancia. Y ahí está la diferencia que un hombre de 85 años te re bien a otro que no hizo nunca nada, ¿no? Sí, tal cual. Así que bueno, muchísimas gracias por esta... Gracias a ustedes. Podemos tener neuronas nuevas. Podemos tener. Y también tenemos nuestras redes sociales con las cuales vamos a recordarle a todos de qué se trata, cómo se pueden enganchar. Y este programa es de ustedes. Sugiérannos qué quieren seguir escuchando, a quiénes invitar. Nos pueden seguir en nuestras redes sociales como @curiosamenteok y los esperamos en el próximo programa en Curiosamente. Lo dijo Ile, nos despedimos. Gracias a todos. Muchas gracias. Hasta la próxima.